Levanten la mano, por favor, los que son feos. ¿Qué pasó? No era eso, me equivoqué. Levanten la mano los que por primera vez vienen a Medjugorje, por favor. Hoy son unos cuantos. Ok, no, está bien, gracias, bajen la mano. Es que si omito primer pensamiento o no. Es conocido, pero lo repito de nuevo para los que no lo saben, que serán muy pocos. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, nos dice cómo el pastor David fue a pelear contra el gigante Goliat. Llevaba un morral, un bastón, una honda y 5 piedras. Y con esa piedra, con esa honda, venció al gigante Goliat. La Santísima Virgen en Medjugorje nunca habló de 5 piedritas, ¿okay? Tendría que haber hablado de un montón de canteras completas por la cantidad de pensamientos y mensajes que ella nos ha dado. Pero con una gran pedagogía y sabiduría, el padre Yoso, que era el párroco en aquel tiempo, quiso como resumir todos los mensajes que la Virgen dio en una expresión de 5 piedritas, que es como la manera práctica de llevar a cabo los mensajes principales que dio la Virgen. La Virgen nos ha hablado fundamentalmente de renovar la fe en Jesús, colocar el primer lugar, abriendo el corazón, ¿verdad?, por medio de la conversión, y nos ha invitado a orar. Las 5 piedritas que cogió el Padre, que todos lo conocen, pues son: 1, la Sagrada Escritura, la Biblia. Todos los días debemos leer algún pedacito de la Biblia. No le digo nada nuevo, lo estoy diciendo nada más de una manera ya muy rápida, pero por si acaso, como hay muchos que es la primera vez que vienen, me parece que no está mal repetir de nuevo eso. La segunda piedrita es el rezo diario del Santo Rosario. ¿Cuál es la primera? La segunda. La tercera es confesarse por lo menos una vez al mes. La Virgen dice que no hay nadie que no necesite confesarse por lo menos una vez al mes, aunque no haya pecado mortal, porque en la confesión se nos da un consejo, en la confesión caemos en humildad, en la confesión hay sanación, en la confesión hay mucha fortaleza. Entonces, tercera piedrita, la confesión por lo menos una vez al mes. Cuarta piedrita, la comunión, más que la comunión, la Santa Misa, aunque comunión y Santa Misa pueden ser sinónimos. No solo el domingo, que es obvio, sino hacer posible todos los días, pero el que no pueda todos los días, con la mayor frecuencia. Y luego la quinta piedrita, de la cual habló el padre Yoso, fue el ayuno los miércoles y viernes a pan y agua, diciendo que todo el que no esté enfermo puede ayunar a pan y agua, que el ayuno tiene un poder y una fuerza muy grande. Esas son las 5 famosas piedritas que nos ayudan de una manera muy concreta a vivir los mensajes que la Gospa nos ha dado. Bueno, para escoger estos temas en oración, pues me vino a la mente escoger el tema 3 piedritas más. Entonces vamos a aumentar hoy, ustedes pueden seguir hablando de las 5 piedritas, voy a hablar de 3 piedritas que son muy importantes. El Papa San Juan Pablo II, no es perico de los palotes, dijo que la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés. O sea, podemos ahora achicar esto o ampliarlo más bien. La necesidad más grande que tienes tú es una efusión del Espíritu Santo. Lo dice el Papa. La necesidad más grande que tiene tu familia,
tu parroquia, tu grupo de oración, tu país, los centros de paz, es un nuevo Pentecostés. Entonces, considero que esta piedrita es sumamente importante por todo lo que les voy a comentar con mucho cariño. Y comienzo por algo que es del conocimiento de la mayoría de ustedes. Cuando Karol Wojtyła, que llegaría a ser Juan Pablo II, ya huérfano de madre, tenía 11 años, tuvo dificultad en la matemática. ¿Qué les parece? Y entonces su papá, un hombre creyente, le regaló un libro de oraciones y abrió una página donde está una oración al Espíritu Santo. Hay muchas oraciones al Espíritu Santo, por supuesto. Él escogió la que normalmente la Iglesia ha elegido cuando abre un concilio, un sínodo, una reunión importante, que es la oración que comienza de esta manera: ven Espíritu Creador. Esta oración, que puedo conseguir en internet, no sé si luego da tiempo a ver cuál escojo de las dos que voy a hacer, la hizo el Papa desde que tenía 11 años hasta el último día de su vida. Tuvo una reunión con un equipo de la Renovación Carismática Católica y el Papa le dijo que desde que su padre le dijo que orara con esa piedrita, su padre no le dijo que era una piedrita, todos los días, digo, ya hoy también le pedí al Espíritu Santo. Y que él consideraba que esa oración al Espíritu Santo le había sacado de todos los apuros y le había iluminado de una manera impresionante. Eso con otra cosita que vamos luego a decir. Y bueno, imagínense, el Papa entendía como 20 idiomas, hablaba no sé cuántos, llegó a ser un hombre tan importante, el hombre más importante del siglo, quizá santo, y era por la oración al Espíritu Santo. Por esa oración dice: ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad, espiritual unción, etc. Él escribió también una carta encíclica con la acción del Espíritu Santo. Y es importante que entendamos esto. Cuando Jesús ya está para morir, en la última cena habló repetidamente del Espíritu Santo, sobre todo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y en el capítulo 16. Pero Jesús le dijo a sus apóstoles, lo dice también el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, le dijo Jesús: no se ausenten de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo. Y de hecho recibieron en Pentecostés el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Es el poder del Padre y del Hijo. Y es la unión, el vínculo de unión entre el Padre y el Hijo. Tres palabras que por favor me van a repetir ahora: amor, poder y unión. Amor, poder y unión. Si el Papa dice que hoy la necesidad más grande es esta, sin duda alguna. Y quiero recordarles algo que es importantísimo. El único que te puede cambiar a ti y que me puede cambiar a mí es el Espíritu Santo. No es la meditación trascendental, el control mental, que es no solo el Espíritu de Dios puede transformarte, porque el Espíritu Santo hace presente
con la iglesia y la Virgen la salvación de Jesús. Más nadie, nadie más. Por eso Jesús nos dejó luego otro abogado. Él fue un abogado, otro paráclito. Y Él nos dice, voy a leerle algunas de las frases que nos dijo Jesús en el Evangelio de San Juan. Dice el Señor: Él mora en ustedes. O sea, estará siempre con ustedes. Él convencerá al mundo del pecado. Él les guiará hasta la verdad completa. Él les anunciará lo que ha de venir. Él les enseñará todo y les recordará todo lo que yo he dicho. Hice como un resumen, ¿verdad? Para no atiborrarles tampoco de citas bíblicas, pero les cité los 2 capítulos nada más. El Espíritu Santo es realmente el que guía nuestra vida, es la luz, también es nuestra luz, y el Espíritu Santo es el que nos mueve absolutamente a todo lo bueno. El Espíritu Santo es el autor de la Sagrada Escritura. La Biblia, que se escribió en más de 1000 años, con varios autores humanos de distintos géneros literarios, sin embargo tuvo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso es la palabra de Dios, la Biblia, Sagrada Escritura. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, me parece importante esta cita. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es por obra del Espíritu Santo. En una de las oraciones que me encanta dice: nada sin ti, nada bueno hay en el hombre. Hubo un autor ya hace tiempo que dijo que el Espíritu Santo era el gran desconocido, porque la gente nombraba al Padre, al Hijo y a la Virgen María, pero al Espíritu Santo muy poco, muy poco. Una de ustedes me regaló un librito ahora de una beata que le dijo al Papa León XIII que escribiera sobre el Espíritu Santo, y también le pidió que consagrara el siglo XX al Espíritu Santo, y el Papa le hizo caso. En 1899 el Papa León XIII consagró el siglo XX al Espíritu Santo, y hubo el Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965. Yo era seminarista en aquel tiempo y me acuerdo de la oración que hizo Juan 23, me acuerdo el sentido, no las palabras completas. Se pedía un nuevo Pentecostés para la iglesia, que se renovaran los mismos signos de la iglesia primitiva, y el Concilio Vaticano II ha traído una renovación maravillosa para la iglesia. Después, en 1967 comienza la renovación en el espíritu. En la Iglesia Católica en Estados Unidos surge la renovación carismática católica, 1967, en Pensilvania, en la ciudad de Duquesne. Y ese siglo está marcado por la acción del Espíritu de Dios. Por eso es una cosa tan importante que no hay otra más importante que esta. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar al hijo, al esposo, al párroco, al hermano? Y nosotros no podemos cambiar a nadie. Yo les decía en una de las conferencias que le había, creo que se lo decían a ustedes porque predico casi todos los días en alguna parte, a veces uno se equivoca, qué dijo aquí o qué dijo allá, que le pedía a Dios en oración hace unos meses una palabra: Señor, ¿quién puede cambiar este mundo loco? Este mundo, y digo mundo loco usando una expresión de una canción, la vida loca. ¿Ven cómo está el mundo que decíamos? Y la palabra que el Señor me daba como una luz era: ve la oración que hace al Espíritu Santo.
Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Solamente cuando haya otro Pentecostés universal. Alguien ha dicho que va a haber un Pentecostés sacerdotal. Hay santos como San Luis María Griñón de Montfort, que habla también de un nuevo Pentecostés para la iglesia. Algunos identifican ese nuevo Pentecostés con el triunfo del Inmaculado Corazón de María. De tal manera que, pues, tenemos que pedir al Espíritu de Dios que nos ilumine y que nos guíe. Solo Él, con la intercesión de la Virgen, van a cambiar el mundo. Porque acuérdense que el Espíritu Santo no trabaja solo y que la Virgen no trabaja sola. Si nuestros grupos de oración no invocan al Espíritu Santo, les falta algo esencial. Si en tu vida no invocas todos los días al Espíritu Santo y lo tomas como una de las piedritas importantes, pues evidentemente va a faltar algo esencial y fundamental en tu vida. La Virgen dijo el 2 de mayo de 1983, déjense guiar por el Espíritu Santo. 15 de mayo de 1985, en la novena de Pentecostés, oren y ayunen cuanto les sea posible para que el Espíritu Santo se difunda en la iglesia. Además del viernes, ayunen otra vez en la semana en honor al Espíritu Santo. Algunos de ustedes esto nunca lo escuchó, aunque está escrito en los mensajes. O sea que la Virgen dice que en la novena de Pentecostés, además de orar, de ayunar el miércoles y el viernes, escogamos otro día porque es importante ayunar en esa novena en honor al Espíritu Santo. Y el 4 de julio de 1983 dijo, lo único esencial es dejarse guiar en profundidad por el Espíritu Santo. Así dijo también en el año 83, lo importante, es la Gospa que está hablando, es orar al Espíritu Santo para que descienda en ustedes. Teniéndolo, se tiene todo, se obtiene todo. Una de ustedes, no sé si fue una de ustedes, pero fue una persona hace poco, me dice, no, fue en Miami, una señora dice que su mamá era devota del Espíritu Santo y le pedía al Espíritu Santo una muerte santa y que fuera una muerte sin dolor, sin sufrimiento, si era la voluntad de Dios, y murió el día de Pentecostés así, en un abrir y cerrar. Dice, ¿cómo le concedió el Espíritu Santo esa santa muerte a mi mamá? Yo dije, yo voy a dar este testimonio en alguna de las predicaciones que voy a tener. Esto me lo comentó el sábado en un retiro que me tocó predicar en la ciudad de Miami. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aprendan, si no lo aprendan, está en internet, y si no en cualquier devocionario, están dos secuencias del Espíritu Santo. Una la que comencé ahí y hay otra que es la que reza la iglesia el día de Pentecostés, que esa la voy a hacer luego al final con ustedes. Hay incluso una consagración también al Espíritu Santo. Cambia la vida, cambia todo, ¿ok? Y miren, le comentaba cómo los apóstoles no cambiaron hasta que no llegó el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que más cuesta en las relaciones entre nosotros? Le dije hoy que lo que más costaba en nuestra vida personal era la humildad. Y que la humildad, pues por medio de la obediencia, nos ayudaba a superar la soberbia, el orgullo, evidentemente. Pero para que haya unidad, unión, ¿qué es lo que une? Debiera ser el amor. ¿Qué debe unir al esposo y a la esposa? El amor. A los padres y a los hijos, el amor. A los novios, el amor, son distintos amores. Claro, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Cuando llegó el Espíritu Santo, se unieron todos los que estaban en el cenáculo y los que eran discípulos de Jesús. No llamaban nada personal lo que tenían, libremente vendían sus bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles. La unión le llegó
llegó hasta la cartera. Se amaban. Qué difícil es estar unidos. Fíjense, a veces los esposos que se conocen hace tiempo, enamorados, se han atraído y sin embargo todavía pelean, ¿verdad? Las familias, qué difícil es la unidad. Y es el Espíritu de Dios, vínculo de unión. Y es realmente el secreto para poder evangelizar. Yo nunca sabía que era el Espíritu Santo que me estaba guiando. Cuando me iba a ordenar de sacerdote, no sabía que tenía dos lemas para escoger. Uno, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, es infecundo. Si muere, da mucho fruto. Y el otro, de capítulo 1, versículo 8 de los Hechos de los Apóstoles, recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Medjugorje, Medjugorje no dice, y hasta los confines de la tierra. Yo ahora que tengo 48 años de ordenado sacerdote, mirando para atrás, veo como el Espíritu Santo realmente me ha guiado. He estado en 70 países predicando. Si yo le digo algo a ustedes no me lo van a creer. Yo era tímido para predicar. El Espíritu Santo no es un espíritu de timidez y de miedo. Es un espíritu de poder y de fuerza. Yo era tímido porque mi papá fue muy exigente conmigo. Entonces esa exigencia tan grande me llevó a ser escrupuloso, a ser perfeccionista y a tener como timidez a fallar en algo. Cuando pidieron una efusión del Espíritu Santo, en ese retiro básico de vida en el Espíritu, el Señor me sanó así, expreso de lo que es el miedo y la timidez para predicar la palabra de Dios. Me ha tocado predicar a niños, adolescentes, a jóvenes, a 13 congregaciones religiosas al mismo tiempo, a sacerdotes, 600 sacerdotes en Argentina, en Córdoba, a obispos. Y digo, pues yo soy un pobre vaso de barro. ¿Y de dónde? Pues solamente el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere actuar en nosotros si somos dóciles a Él. Y el Espíritu Santo viene, mire, solo se lo nombro, nos da la gracia de Dios, nos da las virtudes teologales y cardinales, luego nos da los dones santificantes. ¿Cuántos son? Y los demás, ¿por qué no me responden? 7. Nos da los carismas innumerables, nos da los frutos del Espíritu Santo y nos capacita para vivir las bienaventuranzas. O sea, es lo máximo. El Espíritu de Dios, el único que puede renovar la faz de la tierra. Ojalá añadan ahora y no hablen de 5 piedritas, sino de 6. Pero esperen que le quedan otras 2 más. No se sientan obligados a eso. Pero en su vida personal háganlo, por favor. ¿Cuál es la otra piedrita? Cuando miramos al Papa San Juan Pablo II, él tenía un lema, acuérdense cuál era, dígamelo. Totus tuus en latín, en español, todo tuyo. Todo tuyo. Entonces, la consagración al Inmaculado Corazón de María, y yo diría, junto al corazón de María, al corazón de Jesús, es otra piedrita. La Virgen ha dicho en Medjugorje que nos consagremos todos los días. ¿Cuántos digo? Todos. Le digo a las mamás ahora y a los papás, ¿cuántos han intentado cambiar su hijo, su hija? No han podido. Pídele al Espíritu Santo y conságrenselos todos los días al corazón inmaculado de María. No fracasarán, no se condenarán, son de la Virgen. Tenemos que hacer una consagración de verdad, pero cada día donde le entreguemos en las manos de la Virgen María todo nuestro ser, totus tus, cuanto soy y cuanto tengo, tuyo es. Fíjense lo que le dijo la Virgen a los pastorcitos de Fátima, que el Papa consagrara a Rusia con todos los obispos del mundo y que vendría una gran bendición. Nunca lo hicieron.
que si no, Rusia traería los errores por todo el mundo y desaparecerían naciones de la tierra. Solamente haber hecho la consagración al corazón inmaculado de María, porque a eso vino la Virgen en Fátima, no hubiera habido la Segunda Guerra Mundial. Fíjense ustedes, tiene un poder tan grande la consagración, porque es decir a la Virgen, soy todo tuyo, y a través de ti le pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Entonces ahí el Espíritu Santo viene y obra con una fuerza y un poder tan grande, al punto de que podemos decir como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. 25 de abril de 92, abro comillas, la Virgen habla: yo les invito a todos aquellos que me han dicho sí, a que renueven su consagración a Jesús, a su corazón y a mí, a fin de que nosotros podamos usarlos más intensamente como instrumentos de paz en este mundo sin paz. Mayo del 84. Estoy muy feliz porque hay muchos de ustedes que desean consagrarse a mí. Se lo agradezco. No están equivocados. Mi Hijo Jesucristo quiere concederles a través de mí gracias particulares. Mi Hijo está también contento por su consagración. ¿Qué le parece? ¿Bien? Diga que muy bien. Gracias. 25 de diciembre del 2000. No tengan miedo de abrir su corazón y abandonarse completamente a Jesús, porque solamente así Él puede entrar y llenarnos de amor, paz y gozo. Les decía que ahora, días pasados, estuve unas cuantas horas, bastantes, leyendo mensajes de la Virgen. Tenía que venir para el Congreso y me sorprendí, les dije de cuántas veces hablaba la Virgen de la acción de Satanás, acuérdense. ¿Saben de qué otra cosa me sorprendí? De cuántas veces la Virgen dice: hagan una entrega total y un gran abandono. Entonces nada más le digo, 25 del 12 del 2003, 25 del 12 del 2011, 25 del 12 del 2012, el 18 de marzo del 2012, le voy a leer ese. Hay muchísimos textos y mensajes. La Santísima Virgen María dice: abandónense, que es una manera de decir conságrense a mí. Y quiero extender un poquito eso porque ahí está también una de las claves de la felicidad. Y el no abandonarse es una de las claves de la infelicidad del ser humano. Leo: queridos hijos, vengo entre ustedes porque deseo ser su madre intercesora. Deseo ser un vínculo entre ustedes y el Padre Celestial, su mediadora. Deseo tomarles de las manos y caminar nosotros en la lucha contra el espíritu impuro. Hijos míos, conságrense totalmente a mí. Yo tomaré sus vidas en mis manos maternas y les enseñaré la paz y el amor, y entonces las entregaré a mi Hijo. A ustedes les pido que oren y ayunen, porque solamente así sabrán testimoniar de manera correcta a mi Hijo por medio de mi corazón materno. Oren por sus pastores, para que unidos a mi Hijo puedan siempre anunciar alegremente la palabra de Dios. Se lo agradezco. Y les quiero ahora hablar, vamos a usar un texto del Papa Pío XII, y luego les hablo del abandono. Abandono en el sentido de entregarse, ¿verdad? No de que quedamos abandonados, solitarios, no. El Papa Pío XII, en un encuentro realizado en Roma en el año 1945, dijo así, abro comillas: la consagración a la Madre de Dios en la congregación mariana es una donación completa de sí mismo, para toda la vida y por toda la eternidad. Es un ofrecimiento no de pura forma o de mero sentimiento, sino efectivo, realizado de manera consciente,
en la intensidad de la vida cristiana y mariana, en la vida apostólica, haciendo de quien se consagra un ministro de María y, por decirlo en alguna forma, se convierte en sus manos visibles sobre la tierra, con el efluvio espontáneo de una vida interior sobreabundante que se derrama sobre todas las obras exteriores que acompañan la devoción sólida en el culto, en la caridad, etc. Esto lo decía el Papa Pío XII sobre la consagración. Y ahora les hablo con todo mi cariño sobre algo que es muy importante. Miren, la Virgen lo ha dicho con algunas palabras. Ustedes buscan solo cuando tienen problemas. Oran cuando tienen como la cruz. Oran cuando les aprieta el zapato. Y la Virgen dice, oren con amor. Y nos sucede mucho a nosotros lo siguiente, que cuando oramos, nuestra oración suele ser un monólogo. Yo voy a orar y yo voy a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Voy a pedirle a Dios que Él haga lo que yo quiero, lo que yo necesito. Por supuesto que podemos hacer oraciones de petición. Jesús dijo, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Pero no es posible que solo vaya a Dios a pedirle que me ayude. Tengo que ir también al Señor a adorarle, a alabarle, a veces a pedirle perdón de los pecados, a contemplarle. Pero hay una oración que es la oración del abandono total, confiado. Esa es la piedrita. Si tú todos los días haces un abandono total y confiado al corazón de María, cambiará tu existencia. Hace años, en un equipo también de la Renovación en el Espíritu, recibíamos un mensaje donde el Señor nos decía que tengamos un tiempo diario en que nos pongamos en su presencia, pero no para pedir nada. Puede haber otro momento donde uno se reúne para pedir, entiéndame. Pero que haya un momento en que estemos en su presencia, no para pedir, sino solo para abandonarnos en sus manos. Para que nos entreguemos a Él totalmente, para que nos dejemos amar. Entonces ahí el centro de la oración no voy a ser yo, no va a ser el problema, no va a ser la salud o la enfermedad o el problema económico. ¿Quién es el centro de esa oración? Dios. Entonces me pongo en la presencia de Dios y simplemente me callo, me dejo querer, me dejo amar. Y ahora le entrego al Señor todas mis cargas, sin pedir nada, en el abandono. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Hagan la prueba, si quieren, les digo porque esto resulta, o sea, yo lo practico y resulta. Si una persona se pone media hora delante del Santísimo Sacramento o delante de la Virgen Santísima y se abandona, sale de ahí, quizás los problemas todavía subsisten, pero sale con paz. ¿Sabe por qué? Porque ya no se lleva los problemas, se los dejó al corazón de María. Si alguien sale preocupado de su presencia, significa que no le entregó los problemas, no se abandonó. Claro, vamos a explicar esto. Dios no va a hacer lo que me toca hacer a mí. Me decía una de ustedes que está haciendo ahora un curso de teología online, que el profesor, es un diácono, le ha dicho esto: Dios hace casi todo, yo hago casi nada. Pero para que Dios haga el casi todo, yo tengo que hacer el casi nada. Pero si yo quiero hacer casi todo, pues Dios hará casi nada. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero analicen las palabras.
Claro, yo tengo que hacer ante los problemas de la vida, hoy lo dijo también el padre Danco, lo que me toca hacer a mí con la gracia que Dios me da. Dios no va a hacer lo que me toca hacer a mí. Quede claro eso. Pero cuando yo he hecho lo que me toca hacer a mí y ya no puedo solucionar el problema, ¿qué tengo que hacer? Dejarlo abandonado en las manos de Dios. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos queremos cambiar a otra persona? A veces en nuestros propios grupos, fulanito, menganita, nos caen pesados, antipáticos. Bueno, ese defecto que tiene y esa lengua y esa presunción. Estoy inventando esa, no estoy aplicándole a nadie en concreto esto. Y nosotros queremos cambiar a esa persona. Dígame, ajá. ¿La podemos cambiar? No. Y entonces, ¿para qué vamos a preocuparnos? Si pensáramos que Dios permite a esa persona así para dos cosas. Para que yo me santifique y sea humilde. Diga, y para que ore por ella, para que cambie. Pero yo no la voy a cambiar. Yo voy a dejar en las manos del Señor lo que yo no puedo cambiar. Quizá pudiéramos añadir una jaculatoria que dice: Jesús, en ti confío. O también una alabanza. Cuando alabamos a Dios, suceden cosas maravillosas. Iba a decir matemático, pero es teológico, no es matemático. Es real, porque estoy confiando en el Señor. Ahora, hermanos, ¿cómo hago yo para escenificar esto? Nosotros vamos ante Dios, perdone que voy a usar la Biblia también, con un problema con la suegra, un problema con el párroco, presidente, un problema con el vicepresidente, un problema con lo que me estás dando. Mira, si son las 16:41 hasta las 5, faltan 20 minutos. 20 minutos. No, este señor, tengo que darle gloria a Dios y abandonarme en las manos del Señor. Señor, me abandono en tus manos y te doy gloria por esto, porque es lo que estoy predicando. Bendito sea, Señor. Bueno, yo voy al Señor y le digo: Señor, tengo este problema con un hijo, este con la suegra, este con el presidente y esto. Y le digo: hasta mañana, Señor. Y me llevo otra vez los problemas. Y al día siguiente vuelvo: Señor, mira que por favor, que tengo necesidad de una casa, de un trabajo, ¿qué tal? Gracias, Señor. Y me llevo los problemas. Y el Señor dice: ¿cómo quieres que te ayude si no me los dejas? Porque Dios respeta nuestra libertad. Es muy importante que cuando yo vaya al Señor, los problemas que no puedo solucionar, los deje en sus manos y diga: Señor, aquí está. Y lo lanzo, y Dios coloca sus manos cuando yo me abandono y lo agarra, porque yo lo solté. ¿Saben lo que pasa? Que le pedimos a Dios, pero no soltamos la tristeza, la angustia, el miedo, el complejo, el insomnio. Suelten los problemas que no pueden solucionar, abandónenlos totalmente. Pidan esta gracia, pidamos esta gracia. No siempre es fácil, pero es auténtico. Esa es una consagración de todo lo nuestro. Y la consagración es una séptima piedrita. Funciona de una manera impresionante, porque es un grado de fe grande. No solo es creer lo que Dios ha revelado. Cuando yo me abandono, hay todavía un grado de fe más grande que la fe que mueve montañas. Cuando yo me abandono en las manos del Señor, Él hace la obra de una manera realmente impresionante y maravillosa. Hubo un santo, San Carlos de Foucault, muy conocido, que compuso una oración muy conocida, que es impresionante, muy linda. Era una oración de abandono total y confiado. Abro comillas: Padre, me abandono
en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Miren, mis hermanos, hablábamos hoy de la humildad. La relación nuestra es de humildad y luego la relación con Dios es de confianza y la relación con el prójimo es de perdón y de amor. Ahí está la clave de la paz. La clave de la felicidad. Siempre cuento una anécdota que sucedió hace muchos años de un señor que tenía un hijo rebelde, díscolo, desobediente, no podía con él, por activa y por pasiva le decía una y otra, años así. Un día se cansó el padre, esto es verdad, y agarró a su hijo por un brazo, lo fue medio arrastrando por la calle del pueblo. Llegó a la iglesia, entró, la iglesia estaba vacía, pero estaba la puerta abierta, entró y delante de un altar de la Virgen le dio un empujón a su hijo. Y el muchacho sin querer cayó de rodillas y le dijo a la Virgen mirando su imagen: Virgencita, este también es tu hijo, yo me rindo. De ahora en adelante lo pongo en tus manos y tú vas a ver lo que vas a hacer, porque ya yo no voy a hacer nada. Y el muchacho, el papá se salió y el hijo se quedó así y miró así la imagen de la Virgen, le dio la impresión que la Virgen lo estaba mirando, le impresionaron las palabras de su padre, llegó a musitar una breve oración a la Virgen, salió transformado y luego entró en el seminario, llegó a ser sacerdote y a ser un gran devoto de la Virgen María, por una entrega que le hizo su padre ante una imagen de la Virgen. Entrégale sus hijos a la Virgen, entrégale tu vida y deja de preocuparte de aquello que no puedes solucionar. Esta piedrita es clave de felicidad y así pues ya tenemos con esta 7 piedritas. Digan gracias, Padre. Qué generosos son ustedes, a la orden siempre. ¿Y cuál es la otra piedrita? Les hablé un poquito en la mañana. Miren, mis hermanos, la podemos decir de varias maneras. Es el amor al Papa y a la Iglesia. Si queremos decirlo de otra manera, la fidelidad a la Iglesia y al Papa. Miren, si no amamos a la Iglesia, no amamos a Jesucristo. Si no amamos al Papa, no amamos a la Iglesia. Y si no amamos a Jesucristo, no amamos al Padre. El deísmo, no les digo ahora lo que es el deísmo, dice: yo creo en Dios, pero no creo en Cristo. Yo creo en Cristo, pero no creo en los curas, ni creo en la Iglesia. Y es una especie de proceso para luego no creer tampoco en Dios. Dios ha querido mandar a su Hijo, hacer que exista la Iglesia para que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. El alma de la Iglesia es el Espíritu Santo. Tenemos que sentirnos Iglesia y amarnos entre nosotros. Voy a decir un disparate si me lo permiten. Vamos a imaginar 2 grupos de oración, ¿ok? En un grupo todos cantan bien. En el grupo número 1. En el grupo número 1, todos se saben de memoria las oraciones. En el grupo número 1, tienen unos carismas impresionantes. En el grupo número 1, ahí pues todos tienen don de sanación. Pero no se aman. Grupo número 2, nadie tiene carisma, nadie sabe cantar, nadie sabe nada de memoria, pero se aman todos. ¿Cuál de los 2 grupos da más gloria a Dios? El 2. Claro, si tuviéramos un grupo 3 que hiciera las 2 cosas, mejor, ¿verdad? Pero donde hay amor, allí está Dios.
Acuérdense, somos iglesia. Dice la primera carta de San Juan en el capítulo 12 que hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. O sea que vos fuiste bautizado o bautizada para ser iglesia. Y esto no se nos colocó en la mente, no se nos educó cuando éramos niños. Se decía el bautismo borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, sí, nos hace cristianos, pero nunca nos compromete a ser luz del mundo y sal de la tierra y amar a nuestro prójimo. Un grupo que realmente no sea un grupo eclesial, que sea un grupo que realmente donde se amen no puede dar fruto. Me impresionó mucho algunas frases que dijo el Monseñor Aldo, ¿verdad? Visitador, cuando le hicieron la entrevista. No las puedo decir con las palabras exactas, no las tengo ni escritas, pero solo el pensamiento. Él dijo que el Papa tiene sus ojos puestos en Medjugorje y que el visitador es el instrumento que el Papa usa como los ojos del Papa para ver a Medjugorje. Y que entonces, si el Papa a través de su visitador ve a Medjugorje, la iglesia está viendo a Medjugorje. Qué interesante. Y entonces nosotros ahora, al ver al visitador, vemos al Papa. Y al ver al visitador y al Papa, vemos a la iglesia también universal. Es imposible agradar a Dios si nosotros realmente no nos amamos, y para eso tenemos, acuérdense, que ser bien humildes y obedientes. Me decía una de ustedes o dos al venir acá: padre, tenía que haber hablado de la humildad no solo como usted habló, sino también en los grupos de oración, porque hay una que se pone brava porque la otra no le permitió leer la lectura. Esta se pone brava porque no le permitió a ella entonar la canción. Esta se pone brava con soberbia porque resulta que empezaron 2 minutos antes. Y a veces pasa así, que cuando tenemos esas situaciones, nosotros sacamos enseguida la ira, la rabia, el orgullo, y no caemos en la humildad. Hay una corrección fraterna con amor en un contexto diferente, pero vamos a pedir al Señor, como parte de la conversión, que nos ayude a ser así humildes y amar a la iglesia. Piensa ahora, si has hablado mal del Papa, tienes que confesarte. Si has hablado mal del sacerdote, tienes que confesarte. También si has hablado mal del prójimo, claro. No hay que hablar nunca mal, aunque sea verdad lo que vas a decir. Se le puede corregir. No debemos hablar nunca mal. Bien.